momento con el señor Hugo Torrijos. Sea seria. Usted es el presidente de COEL. Y definitivamente que el sector logístico es otro de los sectores que producto de estos cierres se ha visto afectado. Hemos visto pérdidas en el sector agropecuario, millones y millones de dólares. Gente que ahorita mismo está con un dolor de cabeza muy grande de saber cómo va a pagar su préstamo porque no ha podido vender y su producción se perdió. Estamos hablando de pérdidas en el sector comercio. Ya vimos comunicados de algunos centros comerciales de medidas que van a adoptar para las fiestas de fin de año. Acabamos de hablar de pérdidas en el sector educativo, las más importantes. Y el sector logístico y el sector turismo, que hablamos ayer, también las pérdidas del sector turismo, millones y millones de dólares. En el sector logístico, ¿cómo estamos, señor Torrijos, en estas 3 semanas? Y entender un poco que ese sector logístico, esos contenedores, esos barcos, eso sí llega e impacta la vida de todos los ciudadanos de este país. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Bienvenido. Ante todo quiero aclarar que el sector logístico también incluye todo lo que es la parte marítima y todo lo que es la parte portuaria. Sí, eso es importante que ilustremos sobre qué es lo que abarca el sector logístico, porque a veces utilizamos estas palabras y creemos, no, eso tiene que ver con el día a día de cada uno, así que preste la atención a este detalle. Porque no solo estamos hablando tampoco del sector logístico a nivel internacional, que algunos países hacen así cuando lo ven a nosotros metidos en problemas. Y el canal tiene problemas, y hacen así. Y Panamá no puede transportar vía terrestre, hacen así. En fin, por eso es que es importante que nos pongamos de acuerdo. Pero tiene que ver también con el alimento que no le llega a su casa. Las medicinas. Las medicinas que no le llegan a su... Con todo eso tiene que ver. Siga desarrollando. Sí, usted. es correcto. La parte logística es llevar una mercancía, un servicio de un punto A un punto B de la forma más rápida, más eficiente y más barata, ¿verdad? Eso es la parte logística en la cual obviamente el cierre de vías impide el transbordo o la llevada de ese producto, ya sea a la casa de nosotros, de exportación, o que vaya rumbo a otro país gracias a nuestra posición geográfica. Luego tenemos la industria portuaria, que bueno, es muy bien conocida, es un rubro que genera arriba de 15.000 empleos y nosotros tenemos en Panamá un gran centro de transbordo de contenedores y somos muy populares a nivel internacional. Y viene la parte de la industria marítima auxiliar, que son todos aquellos compañías que le dan servicio a los buques que transitan el canal. Ahora, uno así prima facie dice, en la logística nacional, que es lo que quisiéramos hablar en el día de hoy, lo más afectado es el transporte terrestre, de los insumos, los alimentos, etcétera. Pero también se ha visto afectado la logística marítima, ¿no? Y la aérea también. Y hubo un momento en que querían cerrar el aeropuerto de David. Algunos ya, no, vamos a cerrarlo. Gracias a Dios no fue así, ¿no? Quiero que hablemos de eso. ¿Cuál es el más afectado? ¿Cuál es...? Y esto, ¿qué implica también en cuanto...? Porque hay gente que dice, nos están robando con la comida. Oiga, traer comida en avión no es barato. Entonces, hablemos un poquito de eso para entender lo que está pasando y al entender lo que pasa, pensar en soluciones. El primer punto es, tienes toda la razón, el transportista es siempre el primero que sufre porque es el eslabón más débil de la cadena logística. Hay muchos transportistas pequeños que solamente tienen 1, 2 o 3 camiones y tú tienes el transportista grande. Okay, que tiene arriba de 50 camiones. El transportista que más está sufriendo esta crisis de los bloqueos de calle es el transportista pequeño. Transportista pequeño que no puede llegar al destino, ya sea un supermercado, ya sea al puerto, o ya sea llevar la mercancía de un puerto hacia una fábrica o un supermercado de consumo local. Esa persona, ese pequeño empresario es el que más está sufriendo y es el que está empezando ya a quebrar, ¿verdad? Entonces eso es lo más triste de este bloqueo de calle, que está afectando a la clase más necesitada. O sea, estamos eliminando la clase media más con este tipo de caos porque los grandes tienen 3, 4 meses para subsistir. Y fíjese un detalle, ese que tiene un solo pick-up o camión o tiene su mula, no solo es él. Fíjese lo que esto representa. Él tiene un ayudante, él compra gasolina, al transportarse y movilizarse, compra en el camino comida. Fíjese cómo eso se va derramando. Si la compra en una fonda, hombre, ahí es la que está atendiendo en la fonda, la que se está quedando sin vender. O si trabaja en un restaurante, es el que le lleva, le sirve la comida, el que trabaja en la cocina tampoco.
fíjese cómo todo se va regando, no es como un cáncer que se va en metástasis, no afectando, y llega hasta el más humilde que de pronto sembró yuca, y esa yuca la llevó y la vendió, y no digo de una hectárea de yuca, que tiene sus palitos de yuca, como decía mi abuela, y lo pudo vender, y con eso ganó algo. Todo eso se ve afectado en esta logística de la Así es, Hugo. Entonces ahí es donde viene el mensaje de los gremios, que tenemos que abrir las vías, porque no hace sentido que esta medida que están ejerciendo algunos pocos afecte mucho más el micro y pequeño empresario de Panamá y del sector logístico, que es un sector en la cual es nuestro activo. Panamá no tiene petróleo, pero ese es nuestro petróleo. ¿Por qué? Por la posición geográfica que tiene Panamá. O sea, Panamá es un centro de distribución de mercancía, de tránsito. Por ejemplo, también se te olvidó mencionar la parte de zona libre. Sí. Ya hay compañías que están cancelando los pedidos de reexportación hacia Centroamérica desde Panamá porque no pueden sacar su carga. Entonces, el consumidor final que está en cualquier país de Centroamérica está comprando ya la mercancía en otro lado y está dejando todas estas empresas con un inventario que muchas veces puede ser hasta perecedero. Entonces, las pérdidas que hay en zona libre, producto del bloqueo vial, también son exponenciales y hay que tomarlas en cuenta. En 23 días específicamente, o 24 ya sumando Ya son hoy, 24, ¿no? Ustedes hablan de 200 millones de dólares que se pierde por día. Semanales. Semanales. Sí, eso fue Eso al semanales, final sí. asciende a 1.000 millones y 1.500 millones de dólares Sí. en pérdida. Suena mucha plata, Sí. señor Torrijos, pero al final todo eso, como usted bien lo ha explicado, en un sector como es el sector logístico, hay varias industrias dentro de este sector y se impacta desde el más chiquito hasta el más grande. Y ese más grande, aunque pueda aguantar 3 o 4 meses de sostener esto, a la larga también implica algunas medidas como reducción de personal, Correcto. recortar las horas de jornada laboral. Se acabó el sobretiempo, se acabó todas esas otros ingresos que al final entran al panameño. En este momento, todo esto impacta también el crecimiento de la economía, impacta también la empleomanía en nuestro país. ¿Qué necesitamos en este momento que ocurra? O sea, ya, van 24 días, hemos visto el llamado de varios sectores. ¿Qué necesitamos en este momento que pase? ¿Cuál debieran ser esos pasos del gobierno del señor Laurentino Cortizo? Un poco quizás más agresivos y no de ir a maltratar a nadie, sino para tratar de resolver la situación y que el país no se termine de hundir. Sí, tienes toda la razón. El empresario o el empleador, para poder subsistir, lo que hace es que comienza a reducir personal, comienza a abaratar costos, comienza a cancelar subcontratos y al final es una medida de subsistencia. Tienes razón que afecta totalmente a la población y el problema es que en el sector logístico, marítimo y portuario nosotros tenemos salarios de alta gama, ¿verdad? Se estima que hay entre 175.000, 200.000 empleos que representa el sector logístico, marítimo y portuario, y estamos hablando de empleos que se pagan bien. O sea, estamos hablando que nosotros somos responsables de mantener una clase media, porque son puestos de alta gama, inclusive hasta los que trabajan en los puertos, el operador de la burapórtica, son personas que ganan una buena cantidad de dinero. Entonces estamos afectando la clase media de Panamá, que es lo más importante. ¿Puede que haber tenemos que reducción cuidar. de personal en este sector logístico, portuario y Puede marítimo? haber, si este problema se alarga, ya hay muchos gremios, muchas empresas que quieren hacer un llamado por lo que es la cesión de los contratos, ¿verdad? Que eso es algo que también un mensaje... Suspensión de contrato. Suspensión de contrato, perdón. O sea, no es Tenemos que puede haber, hay problemas ya. Ya hay problemas de decir, oye, si esto no para ya, o sea, porque ya están sacando sus números financieros y ven cómo están. O sea, hay compañías de alta gama, de ropa de lujo, que han perdido millones de dólares porque no pueden sacar su producto de zona libre, ¿verdad? Compañías internacionales. Que ese es otro punto que tenemos que mencionar. Ahí al final también estamos mandando un mensaje negativo. O sea, sí. en medio de todo lo que estamos haciendo, estamos terminando Sí. de espantar lo poco que nos queda de inversión extranjera en Panamá. Que es sumamente importante mantener la reputación alta de Panamá, un país en la cual requiere de inversión extranjera porque somos un país pequeño en muchos rubros, no tenemos el capital y necesitamos mandar ese mensaje de que somos pro inversión privada. Pero esto que está ocurriendo ahora lo que genera es inestabilidad y la percepción internacional es que tenemos un gobierno que no está solucionando porque ya van 24 días. Entonces, esto se tiene que encontrar la solución rápida, que es el mensaje que creo que todo Panamá está enviando. Mire, usted habla de la clase media
pero a mí me preocupa, sí, yo soy clase media, pero me preocupa más la clase humilde, porque de pronto de la ecuación se nos olvida que esta derrama, el piso, el fundamento está ahí en la clase humilde, que es la que en este momento tantos levantan la bandera y dicen, no, los pobres, los humildes. No, esos son los que más están sufriendo en el día a día. Hay un video que colgué en mis redes sociales, creo que fue el domingo, de un nove que decía, quiero ir a trabajar y no puedo. ¿Qué no tenía? No tenía transporte. Y narraba todo lo que ocurría a su alrededor y decía algo muy sabio. Él decía, el presidente no vive en Chiriquí. ¿Ya? Ustedes cerrando acá me están afectando a mí, no al presidente. Vayan, es más, yo voy, dice, y protesto donde el presidente. Es un poco el tema de la estrategia de las protestas, porque no estás golpeando a un gobierno. O bueno, políticamente le estás haciendo daño, qué sé yo, para los que están en la esfera política. Los que estamos en el tema del día a día y la vida, que hombre, usted me oye, Susan, aquí respondiendo mensajes de gente que está pidiendo cosas que es imposible que le podamos dar respuesta. ¿Ah? Pero es gente humilde, que el día de hoy no tiene qué poner en la mesa. Y que de pronto, ella es la esposa del conductor que no tiene o no puede ir a manejar porque el camión no se puede mover. Incluso el que salía vendiendo por ahí, llegó ya ese tampoco puede salir a trabajar. Esa gente humilde es la que más sufre, porque hay gente que vive y depende del día a día. Cuando se habla de millones, la gente dice, los millones. No, esa gente es la que más está sufriendo. Pero yo puedo estar equivocado, yo no sé cómo lo ve usted. No, Hugo, lo único que te quisiera corregir un poco es Adelante. la protesta, no confundamos las protestas Sí. con los cierres de vía que están ocurriendo. No, gracias. O sea, Sí, es porque eso es muy importante porque Sí. son dos cosas totalmente diferentes. Las protestas pacíficas en la cual familiares míos participaron, hasta algunas tías abuelas jóvenes de 60 años, eso es otra cosa, ya el país se pronunció. Y es un derecho de todos. Exacto. Es un derecho de todos. Y creo que el gobierno se dio cuenta que hubo una convocatoria entre 50.000 y 100.000 panameños protestando pacíficamente, de que de repente, luego de esas protestas, hay unos pequeños grupos, inclusive nos han mandado fotos de cierres en Chiriquí con 2 personas. Sí. O sea, ¿eso qué? 2 personas y un poco de fuego, barricada. O sea, eso no es una concentración, eso son 2 personas. Y acá en Transísmica me mandan una foto con 5. O sea, ya no estoy viendo esas fotos de cierre ni siquiera con 10 personas. Entonces, estamos hablando de algo totalmente diferente. Estamos hablando de un grupo que el gobierno tiene que detectar quiénes son. ¿Verdad? Pero Que ¿cuánto sencilla, tiempo más se debe demorar en detectar y corregir? Bueno, es que eso es lo que te digo, porque nosotros pagamos nuestros impuestos, todos nosotros queremos que el gobierno ejerza su labor investigativa, procesal, que judicialice y que comunique, ¿verdad? Tenemos la esperanza de que ¿Qué eso va a ocurriría pasar. si no hacemos esto ya, señor Hugo Torrijos? O sea, los deadlines, las Sí. fechas son importantes en Sí. todo. Quienes vemos los numeritos del día a día, de los ingresos, de los costos, de los gastos, nos damos cuenta que eso es el día a día y decimos en la tarde ya, mañana hay toma de decisiones en el sector privado Sí. rápidas. Sí. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya esta sería realmente la 4ª semana. Si esto no se arregla pronto, vamos a tener más miseria en Panamá sin duda, porque como acaba de mencionar Hugo, aquí el eslabón que más débil siempre es, primero, la pobreza extrema y luego la clase baja en el punto de vista económico, ¿verdad? Entonces vamos a tener 2, el próximo presidente va a tener un trabajazo, ¿verdad? Porque obviamente se van a ir compañías internacionales, Panamá tiene que volver a levantar su reputación, hay que decir, esto sí lo vamos a solucionar, no va a volver a pasar esta inestabilidad, entonces hay que buscar la forma de arreglar esto para nuestra confianza y paz social interna y para nuestra buena reputación internacional. Esos Aquí el son los dos llamado puntos. sería exclusivamente al gobierno. ¿Cree usted que es el que tiene en la mano la posibilidad de solucionar? Hubo una reunión el día jueves. Sí. No sabemos ayer cuál era la hoja de ruta en realidad que hay. Escuchando al ministro de Gobierno, ellos siguen en pie de negociar y negociar, pero ¿hasta cuándo podemos seguir negociando? La situación se agudiza y se pone más crítica para una provincia altamente productiva como es Chiriquí. Sí. Bocas del Toro. Estamos hablando de puntos estratégicos que mueven el timón de esta economía. Sí, el mensaje no solamente va para el gobierno, también va para los demás gremios. Tenemos que levantar la voz. Actualmente tenemos
Estamos en una época política, ¿verdad? Estamos en una época en la cual los candidatos no van a hablar. Yo creo que todos los candidatos quieren cuidar su voto de indígena, ¿verdad? Entonces los gremios tenemos que hacer esta labor que yo estoy haciendo y tenemos que mandar el mensaje de las consecuencias, deben encontrar una solución rápida. La solución obviamente que siempre tiene que ser el diálogo y nosotros sugerimos de que el Estado y el gobierno trate de conseguir interlocutores que le brinden confianza a estos pequeños grupos, pero antes de eso el gobierno tiene que hacer una labor investigativa porque no soy yo ni eres tú que puede decir quiénes son los grupos que están sin duda financiando esto, porque todas estas pequeñas personas haciendo bloqueos de calle, o sea, tiene que haber. Entonces, toda esa labor le compete al Estado. Le compete al gobierno, Al porque el gobierno, Estado sí. somos todos. Correcto, al gobierno. Le compete Sí. a las autoridades. Y ese informe que le dieron a los empresarios, a mí me preocupa cuando se habla de la revolución molecular disipada. Mire usted, porque en los países donde se ha utilizado esto de la revolución, lo que ha demostrado es la incapacidad de administradores del Estado de solucionar un conflicto y lo enfrentan de manera, de la peor manera. Mejor no voy a utilizar ni siquiera la forma en que la han utilizado, porque todos sabemos qué fue lo que pasó en Colombia y que prolongó la crisis. Y es la misma fórmula que usaron en Chile, y estoy hablando de los gobiernos, utilizando esto de la revolución molecular disipada. Entonces, en este país somos menos, es un país pequeño. Hombre, saber quién le compra la tolda al grupito donde yo estoy, donde yo vivo, no es tan difícil. Entonces, poner a actuar esa inteligencia no es tan complicado. No se lleva un mes, porque ya se llevó casi los 20 días cuando dieron ese informe de la revolución molecular disipada. Entonces, siento que, y después de escuchar al ministro de Gobierno hoy, siento que el gobierno, este consejo que aquí desde hace días se le está dando de refrescar los interlocutores, se la debe tomar en serio. Ahora, siendo un país pequeño, también uno se queda pensando, ¿quiénes podrían ser esos interlocutores? Recordemos que quienes sirvieron de mediadores el año pasado fueron descalificados por una de las partes. Imagínense, la Iglesia Católica que hacía el papel de... Y que todos somos testigos cómo medió y de la forma civilizada en que lo hizo y de la forma profesional. Bueno, uno de los sectores ya lo descalificó. Ayudemos más al gobierno. No solamente digámosle que necesita, que busque interlocutores. Propongamos interlocutores. ¿A quiénes se le viene a la mente a usted así para proponerlo, para que pronto el gobierno tome notita y diga, o el asunto es por aquí? Yo creo que Panamá, como tú dices, es un país pequeño, es cierto, pero no podemos pensar de que no hay personas fuera de ningún partido político. No hay que pensar de que no, que tiene que ser PRD, no. En estos momentos de crisis hay que buscar una persona que quiera en estos momentos trabajar por su país, que tenga una buena reputación, que tenga una confianza y que genere esa confianza y que pueda intentar llegarle a estos pequeños grupos y decir, ok, llegamos a una solución que al final lo que estamos haciendo es destruyendo el país, ¿verdad? No te digo que esto funcione porque no sé los interiores de estos grupitos de los cierres de calle a qué se deben. Lo que sí sabemos es que la clase más baja, y ahí es donde viene el tema también de la pobreza extrema. ¿Por qué está ocurriendo en Chiriquí y en Colón? Esos son los puntos donde existe mucha pobreza extrema y entonces ahí es donde vienen estos discursos manipulativos, ¿verdad? Para que estas personas comiencen a hacer estos actos que al final sí son actos vandálicos, porque en el gremio que yo represento, Hugo y Susan, tienes que ver la cantidad de fotos, videos que nos mandan los transportistas ahí parados, discutiendo, peleando con palo en mano. Entonces estamos hablando de que sí, esto es algo caótico y aquí mando ese mensaje porque al resto del país no le llegan esos videos, pero me veían todos los días y yo digo, este conductor, o sea, su vida está en peligro. Una palabra que diga o un insulto que diga, le meten su palazo. O sea, estamos en un punto Estamos en crítico. un país sin ley y sin orden. En esos lugares, Sin en la autoridad. frontera también. Y ni se diga las vías alternas de Ya hay Chiriquí. cierres a esta hora, a las 8:30, varios puntos de la ciudad de Panamá. Ya varias empresas han tomado la decisión de cerrar. Estaban esperando que este último trimestre fuera distinto. Otras ya han suspendido contratos. Otras han incurrido a liquidar personal. Y es lo que vamos a seguir viendo en las próximas semanas. Productos que ya
van a empezar a no estar en los supermercados ni en las Sí. tiendas, o ver posteriormente los productos a altos costos. O sea, el costo que va a pagar el país es muy alto si en este momento no se toma una medida ya enérgica. Ya hay compañías internacionales que importan a Panamá y ya están cancelando órdenes porque el producto, ellos temen de que no llegue al destino final. Entonces, Panamá... Compañías que importan productos, hay de productos todo tipo, alimenticios. productos alimenticios, productos que vienen empacados, ciertos productos que no se producen en Panamá. Los productos que se producen en Panamá, entonces tenemos el bloqueo en Chiriquí. Pudiéramos tener desabastecimiento de ciertos productos, tanto nacionales, que ya lo tenemos, como de afuera. O sea, ¿eso puede pasar en las próximas semanas también? Hay una corriente de personas que me está diciendo hace varios días que estos cierres de calle están siendo bastante destinados a puntos de abastecimiento. Entonces, por supuesto que si estamos hablando de Colón, que es la parte de importación de mercancía perecedera y no perecedera, y estamos hablando de Chiriquí, que es el punto donde nuestro producto local que nosotros consumimos y compramos aquí también es abastecido. Entonces, estas dos aristas, ok, Panamá es el que mejor está, ya lo sabemos, en comparación con Colón y con Chiriquí. O sea, podemos venir al trabajo, o sea, no es que esté perfecto, pero estas dos aristas son las que abastecen Panamá de los productos de importación para nuestro consumo y para la materia prima de las fábricas y la agricultura que está en Chiriquí. Los fertilizantes son importados, no pueden llegar a Chiriquí. Entonces, es una bomba de tiempo que estamos ahorita mismo viviendo. Cuando usted dice una bomba de tiempo, significa que sí, estamos en un problema, pero la situación se puede complicar. Se puede complicar. Puede empeorar. Sí, usted que de pronto hizo la ensalada con tomates enlatados, ¿no? De pronto ya no puede haber. Así es. Ese momento puede llegar, y es lo que desde el día uno aquí hemos tratado de evitar, diciéndole, este país es un país de conversa, es un país de diálogo, es un país en el que nos entendemos. Ese es el camino. Déjele un mensaje final a la población, por favor, don Hugo. Tocayo. Tocayo, al final, nosotros sí queremos mandar un mensaje desde el sector empleador en la cual tenemos que activarnos. Tenemos que activarnos en nuestras redes, tenemos que mandar fotos, videos de lo que está ocurriendo, tenemos que hacer ese sentir, tenemos que tener esperanza, claro, de que se va a solucionar. Pero sí tenemos que hacer nuestro rol de presionar un poco para que la solución venga rápido, Hugo. Porque al final eso es lo que necesitamos. Cada día que pasa, las pérdidas de empleo son exponenciales. Cada día que pasa me llama una compañía nueva de que pasó algo diferente. Las navieras que vienen a Panamá, las importadoras, las fábricas. Entonces, al final es esto. Al final no nos sentemos y digamos, bueno, ya yo puedo ir a mi trabajo, está bien. No, veamos lo que está pasando en Chiriquí, que también nos compete porque ahí están nuestras verduras. Veamos lo que está pasando en Colón, eso nos compete porque también están nuestros productos de primera necesidad importados. Entonces, al final es eso, es mandar ese mensaje, aunque Panamá, ciudad, esté un poquito mejor que Chiriquí y que Bocas y que Colón, tenemos que mandar ese mensaje porque esta problemática no se ha solucionado todavía. Hay que pensar en la gente. Sí. Hay que pensar en gente, en personas, así, ponerle rostro humano a esta crisis. Sí. A gente como usted y como yo. Y a gente que sí, ha vivido una situación y sigue viviendo una situación difícil, pero se le empeora con este método de protesta que tienen algunos sectores, insistiendo siempre. El derecho a la protesta es algo que usted no se lo puede quitar a nadie, pero es un derecho que no está por encima de otros derechos. Aquí está el de la alimentación, está el de la salud, que tiene que ver con logística. Hay muchos más que se conculcan al utilizar este sistema o este método de protesta y que, hombre, decíamos hace un rato, cambiar figuras del gobierno, del gabinete, sí, pero también podemos cambiar nosotros nuestra forma de protestar, nuestros métodos de diálogo, nuestros mecanismos de lucha. Podemos cambiarlo pensando en la gente, pensando en el ser humano, pensando en el prójimo. Productos que probablemente se tengan que importar y ojalá que puedan llegar. Me escriben productores de leche y de arroz. Leche y arroz. Leche y arroz. Porque ya nuestra producción también se está viendo afectada porque los insumos para poder hacer el tratamiento a las vaquitas para que puedan producir leche, para la carne y demás, se ha visto interrumpido. Para que usted vea el panorama completo de todo lo que nos puede venir encima con el pasar de las horas si no actuamos ya.
8:35 minutos de la mañana. Que le vaya bien, señor Torrijos. Gracias.